todo lo que hemos aprendido del pasado Gran Premio de Bahrein. Y precisamente para ello tengo aquí a Cristóbal para que nos cuente qué es lo que aprendió él sobre el Gran Premio de Bahrein. Así que cuéntame, Cristóbal. Pues Jesús, yo creo que debemos hablar de lo que aprendimos en Bahrein siempre con perspectiva hacia el Gran Premio de Arabia Saudí, porque en estos dobletes, tripletes, es verdad que es importante lo que vimos hace unos días, pero es todavía más importante lo que está por ver y qué podemos llevarnos de ese Gran Premio de Bahrein hacia la próxima cita. Hay que decir una cuestión, sí, de momento estamos aprendiendo mucho y muy rápido. Llegará un momento en el que los aprendizajes serán menos trascendentes. Pero de momento es que cada escenario que ha ido pisando el Mundial, la verdad es que ha planteado un reto completamente distinto. En este sentido, Bahrein, ¿por qué se distinguió? Por temperaturas más altas, por asfalto más abrasivo, por más curva lenta, con lo cual la verdad es que fue muy, muy productivo. Y a eso venimos, ¿no? Pero curiosamente, cuando luego tendremos otro contraste en Jeddah. Pero bueno, la cuestión es que lo primero yo creo que debemos sacar en conclusión del Gran Premio de Bahrein es que McLaren es intocable desde fuera. Es decir, desde fuera ni Ferrari, sí, mejoró la puesta a punto, Leclerc está probando cosas extremas, Hamilton está acostumbrándose al coche todavía, dice que aprendió más en Bahrein que en todos los fines de semana anteriores juntos. O sea que para Hamilton, a pesar del baño que le dio Leclerc, esas 6 decimitas en clasificación y luego en carrera, siguió terminando delante de él. Y sin el safety car hubiera sido la victoria, o vamos a decir, victoria entre compañeros, ¿no? El desequilibrio de la balanza habría sido mayor para Leclerc. Así, bueno, quedaron uno detrás de otro. Pareció que Hamilton estaba al nivel, pero siempre estuvo por detrás de Charles también durante la carrera. Es cierto que pusieron un suelo nuevo y eso, pues bueno, puede desequilibrar un poco a la hora de trabajar con el coche, porque bueno, hay que también adaptarse a la nueva pieza y eso tiene una repercusión sobre el setup, pero lo cierto es que no están. Y quienes estuvieron un poco más cerca, que fueron Mercedes, concretamente Russell, como es invisible, como Russell es invisible, pues no entra en la quiniela, ¿no? Parece. No, hablando en serio, creo, y sí que digo que lo de Russell es invisible y deberíamos mirarlo más. Por cierto, Russell tuvo muchos problemas, pero no solo es que le diera a la radio y abriera el DRS, eso fue una parte de los problemas. El hecho de que los frenos fueran diferentes media vuelta respecto a otra media vuelta me parece mucho más grave todavía y no sé muy bien cómo lo hizo. Sí que es verdad que dijo George que cuando cruzó la línea de meta se sintió muy contento y no solo por ser segundo. Así que, pero en cualquier caso, ni el Russell invisible, ni los Ferrari visibles, ni el Red Bull que va y viene pueden ahora mismo pelear con el McLaren. Y cuando digo ahora mismo, me refiero hasta el Gran Premio de España. Mucho nos tenemos que equivocar para que alguien pueda plantarle cara a Norris y a Piastri hasta el próximo Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña. ¿Por qué? Porque es una superioridad muy tangible. De acuerdo que en circuitos donde el uso del neumático es mayor, el desgaste, la degradación es mayor, y aquí en Sakir fue una degradación alta, van a tener todavía más ventaja. Pero cuando las cosas no son así, también hay ventaja. Es decir, si en Japón tuvieron algo de ventaja, en Jeddah tendrán más ventaja que en Japón, quizá menos que en Bahrein. Pero lo cierto es que tienen ventaja. Eso yo creo que es difícilmente discutible. Y que la van a mantener hasta Barcelona me parece difícilmente discutible. Como mínimo hasta Barcelona. No está dicho que la cosa tenga que cambiar necesariamente, pero puede cambiar. Entonces, ¿todo este rollo para qué? Para decir que McLaren puede que no sea intocable desde dentro. Porque desde fuera es intocable. Pero desde dentro las cosas podrían desmoronarse. ¿De qué depende? Depende de que se incendie el box o no se incendie. En Bahrein consiguieron que no se incendiara. Y en las carreras previas también. ¿Por qué? Porque el líder del mundial sigue siendo Norris. Pero en el momento en el que esto cambie, y digo en el momento en el que cambie porque estoy prácticamente convencido de que va a cambiar, cuidado.
cuidado. Aquí hay un piloto veterano, un piloto que tiene el equipo a su lado, un piloto que está desde 2019 en Fórmula 1, pero desde antes ligado a Zak Brown, es un proyecto Zak Brown, y Lando Norris está en su año clave. Si ve que se le puede llegar a escapar, cuidado, porque puede haber guerra, puede haber mar de fondo, y esto puede perjudicar al equipo. Me dirás, bueno, pero esto ya pasó en Mercedes y no hubo ningún problema entre Rosberg y Hamilton. Bueno, lo de ningún problema sería opinable. Sería opinable. Pero lo que desde luego tenían era todavía mayor superioridad que la que tiene ahora mismo McLaren. Y que cuando las cosas se pusieron verdaderamente feas, que para mí fue en ese 2016 que finalmente perdió Hamilton respecto a Rosberg, llevaban ya mucha experiencia de estar ahí arriba, de estar peleando entre ellos, de haber tenido sus papaya rules, ¿no? Sus silver rules. Aquí llevan menos tiempo y me da miedo. Me da miedo que pueda desencadenarse una guerra civil y que haya problemas. Porque vamos a hablar clarito. El mejor piloto de McLaren esta temporada ya podemos decir que ha sido Oscar Piastri. Sí. Aunque vaya detrás en el Mundial. Porque lo de Australia, permíteme que te diga, se salieron los dos. Sí. Se salieron los dos. Le salió mejor a Norris, que eso es como tirar una moneda al aire. No sé si alguna vez te has salido de pista con un coche a la hierba, yendo razonablemente rápido y con la hierba mojada. Yo sí. Y ahí te digo que, de acuerdo, yo no soy ni Norris ni Piastri, ni muchísimo menos. Pero casi, No. Pero rezas. Ahí te digo que hay un momento en el que rezas y dices, soy un pasajero, hago lo que teóricamente va a funcionar y según encuentres el bache siguiente, según haya hierba o tierra, según esté más mojada o menos en el siguiente metro cuadrado, tu coche reacciona de una forma u otra. Es decir, que si Norris le sacó tantos puntos a Piastri en Australia, fue más bien fruto de la suerte que de la ventaja en pericia, vamos a decir, ¿no? Con lo cual, hay que descartar ese gran premio, y si descartamos ese gran premio, Piastri ha sido claramente superior. Sí. Es algo que contrasta con la temporada pasada, ¿eh? Yo no, al principio del año no lo hubiera tenido tan claro. Y hubiera dicho que iba a dar mucha más guerra Piastri que en 2024, porque al final los pilotos aprenden y crecen, y Piastri parece que no sienta ni padezca, pero hace las dos cosas. Lo que pasa es que no lo muestra, la cara no lo muestra. Por lo cual es normal que haya necesitado también un tiempo de crecimiento para llegar a su máximo. No sé si está en su máximo, pero sé que está en condiciones de pelear por este Mundial, Jesús. Y cuidado con esa guerra, que puede ser la peor que tenga que librar McLaren este año. Tal cual, y a mí me surge la duda porque yo veo a los pilotos de McLaren que son como que podrían ser una fusión perfecta, porque Lando Norris es un piloto rápido que incluso va bien en agua, va bien en clasificación, en carrera cuando lo tiene todo de cara va bastante bien, pero ya lo dije muchas veces el año pasado aquí en este canal que ante la presión falla, eso es así. De hecho el año pasado saqué una sección con todos los errores que había cometido en la temporada y eran muchísimos. Y Piastri parece lo contrario, ¿no? Como que le falta un puntito de velocidad respecto a Lando, aunque este año sí que va 2-2 en clasificación en este inicio. Pero en momentos de presión, como el año pasado, por ejemplo, en Azerbaiyán, con esa pelea que tuvo con Leclerc, parece como que se crece en momentos de presión. Y esa fusión que podría tener McLaren entre sus pilotos sería muy buena, pero obviamente eso no existe, ¿no? Pero el caso es que... Sí, dime. No, que lo que necesitan es precisamente fusionar esos talentos y no dividirlos. Porque si, imagínate, la dirección de evolución del coche toma un camino que no toca o que es más pro Lando y le va mejor a Lando que a Piastri. Piastri empezará a meter presión. Si es al revés, será al revés. Quiero decir que hay un riesgo serio cuando no se pelea solo por el Mundial de Constructores, que ya consiguieron el año pasado, sino por el Mundial de Pilotos. Y es una cuestión que no es que yo sea un gurú, es que solo tienes que ver la historia de la Fórmula 1 y cómo equipos que iban perfectamente dirigidos hacia la victoria, en el último momento perdieron el rumbo. En el caso de Piastri, yo estoy de acuerdo con tu análisis.
aunque matizo, el año pasado Piastri fue como los ojos del Guadiana. Hubo momentos de gran brillo y luego otros en los que desapareció. Si vemos la comparativa en clasificaciones, Norris fue superior, en definitiva, a Piastri. Este año no van por ahí las cosas. Cuando el coche se ha vuelto más crítico, y este año el McLaren lo es, y lo dijimos en los test de Bahrein ya, Cierto. parece que es Piastri el que está con la mano ganadora esta vez, ¿no? Entonces, simplemente lo que hay que recalcar, yo creo, es que está en sus manos perderlo. Ganarlo también, pero sobre todo perderlo. Y la gestión de la ventaja es clave. Ya vimos a un equipo McLaren que dejó escapar 7 puntos. No digo que forzosamente hubiera ganado en Japón si hubieran privilegiado a Piastri. Digo que ni siquiera lo intentaron. Y hace una semana dijimos, lo hicieron porque creen que se lo pueden permitir. Bueno, este Gran Premio demuestra que efectivamente están delante, que cuando las condiciones van a su favor se lo pueden permitir, pero yo no me creo que Verstappen se haya bajado de esta pelea por el Mundial. Por mucho que él diga que sí, no, yo ya no peleo por el Mundial, tal. No, cuidado. Y ese sí que no va a perdonar ni una sola vez, ¿no? Con lo cual, atentos a McLaren desde dentro. Es que ahí está la diferencia, que Max el año pasado cuando tenía un coche dominante lo ganaba prácticamente todo, salvo Australia, bueno, que tuvo ese problema de frenos y que los Ferrari iban muy bien, y en McLaren es todo lo contrario, cuando no te falla Lando, te falla Oscar en Australia, y cuando no, tal, o sea, en McLaren parece que depende de si sus pilotos aciertan o no, y estamos viendo que no siempre lo hacen. Y de hecho, ahora vamos a Arabia Saudí, que es un gran premio que a Lando Norris siempre se le ha dado muy mal. Se le ha dado bastante mal. De hecho, en su primer Gran Premio de Arabia Saudí como compañero de Piastri en 2023 cometió un error en clasificación que fue muy costoso para él. Y el año pasado tampoco pudo con Piastri. 2 grandes premios de Arabia Saudí como compañero de Oscar, no ha podido con él nunca. Sí. ¿Qué va a pasar con Lando este fin de semana? Claro, primera pregunta, ¿qué va a pasar con Lando? El análisis es perfecto. Y siguiente pregunta, ¿qué va a pasar con el equipo? Porque con los datos sobre el papel, al menos, su ventaja debería diluirse ligeramente. Es decir, deberían seguir siendo el coche más rápido, pero con un poco menos de ventaja que en Bahrein, porque hay menos degradación. Sí, la temperatura va a seguir siendo alta, pero recordemos que se corre de noche, con lo cual, sí, libres 1, libres 3 es un desastre, pero luego en clasificación y en carrera los rivales van a tener una oportunidad mayor. Sí. Con lo cual, de nuevo, va a ser otra prueba de fuego, ¿no? Y viene de lo que aprendemos aquí. Totalmente, y aparte es un circuito muy de piloto, porque al final estábamos hablando antes del circuito urbano confianza. De Jeddah, un circuito de muchísima velocidad, de tirarte con mucha confianza a las curvas, entre muros y demás, y ya sabemos que a Verstappen precisamente se le da muy bien, ¿no? Y querías hablar también un poquito de Verstappen, ¿verdad, Cristóbal? Sí, he anticipado un poco el titular. Max debe salir de Red Bull, claro, pero puede ganar. Vale. Y vamos a ver, al final esto es una historia sencilla de contar. En Japón dijimos que el equipo estaba con él, que él estaba con el equipo, y eso es verdad para este año. Sigue siendo verdad, a pesar de la bronca del Vermeulen, de Helmut Marko saliendo por peteneras, todo eso está genial. Pero este tío es un ganador. Max Verstappen va a estar con el equipo y va a ayudar al equipo tanto como pueda. Otra cosa es que deba escenificar y deba llevar a lo público los problemas internos que hay. ¿Por qué debe llevarlo a lo público? Porque si no, no se sabrían. Porque si el equipo no lo va a hacer. El equipo no va a decir todo el crédito para Max, nosotros hemos hecho un mal trabajo. Porque Max irá y el equipo seguirá y tendrá que fichar a pilotos y querrá pagarles cuanto menos mejor. Y querrá cobrar a los patrocinadores cuanto más mejor, con lo cual es perfectamente lógico que el equipo no sea el que salga a entonar el mea culpa todos los fines de semana. Pero ahí ese es el trabajo de Max Verstappen, el decir, el coche no ha estado. Yo no he estado porque el coche no ha estado. De puertas para adentro, el trabajo será otro. El trabajo será
vamos a hacer que esto funcione como sea. Como sea. Pero sabe que el edificio está en llamas. Él va a ir bajando pisos. Por supuesto, si puede utilizar un matafuegos, lo hará, pero un extintor. Lo que no va a quedarse es allí a ponerse el traje de bombero y a apagar el fuego. Él lo va a mitigar, porque él está de salida. Y yo creo que eso es bastante claro. No tenemos ni idea dónde. Sí que sabemos que todo eso que se ha dicho de la renovación de Russell y todo eso, vaya. Luego, el mismo periodista que lo puso en la mesa dijo que habían sido declaraciones precipitadas y que no estaba ocurriendo, que no había una renovación. Es decir, que se está cumpliendo lo que dijo Jorge Iglesias ayer. Y es que, en el fondo, todo esto es un teatrillo. Aquí todo el mundo está ya velando por el año que viene y cuánto cuesta cada piloto, ¿no? En este caso, los equipos a los que podría llegar Verstappen, y uno de ellos es Mercedes, no hay duda, está intentando subir su caché. Y la mejor manera de subir el caché, aparte de hacer buenos resultados, y el segundo de Bahrein está bien, es hacer subir el precio del asiento, ¿no? O hacerlo bajar para las pretensiones de un piloto que pudiera en un momento dado querer ir. ¿Cuál es la desventaja de Verstappen al no haberse ido ya a Mercedes? O a cualquier otro sitio. Que vistos los resultados de Red Bull, el que va a querer irse es él. Y cuando tú eres como piloto quien quieres irte, tu valor baja. Es una cuestión de oferta y demanda. Si estás en un coche que no va, tú vales menos a donde quieras irte. Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo. Sobre todo si quieres irte al que parece que va a ser el mejor equipo el año que viene. Ahí está. Obviamente. Vemos a un Mercedes que, sí, lentamente, pero está saliendo de la crisis de 2022, ¿no? El coche divo, pues ya es menos divo. No es que tuviéramos 50 grados en el asfalto en Bahrein, pero no teníamos 20 como en Las Vegas del año pasado. Y el coche estaba en muy buena forma. Para ganar, para no ganar, bueno, a lo mejor no para ganar, de hecho, seguro que no para ganar, pero mejor que el Red Bull, sí. Con lo cual ya Verstappen se quiere ir a un equipo que en este momento es mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa es la política. Pero voy a la segunda parte de la frase. Pero puede ganar. Es decir, en un circuito como Jeddah, yo creo que va a ser notablemente mejor el Red Bull de lo que vimos en Bahrein. Sí. Porque Bahrein era la kriptonita de Red Bull. Y Jeddah no es así, por características de la pista. Con lo cual, vamos a volver a ver a un Verstappen que da guerra. Y ya como último punto, ¿no? En Red Bull hay otro piloto que ya empieza a puntuar. Que mete la pata, que se carga la carrera de Carlos Sainz sin querer, pero ya empieza a puntuar. Y es lo que hablábamos, ¿no? Un coche muy puntiagudo, un coche muy crítico en cuanto a la temperatura de funcionamiento, ¿no? del neumático que exige el coche para darlo todo. Si alguien lo puede hacer es Verstappen, ya lo ha hecho en algunos grandes premios y lo va a hacer en más. Por eso y por el primer punto de esta sección, la que hablaba de McLaren, creo que Verstappen sigue siendo claramente candidato al título. Si lo fue Alonso en 2012, ¿cómo no lo va a ser Verstappen este año? Yo estoy totalmente de acuerdo, Cristóbal, pero me ha encantado lo que has dicho de Verstappen con el extintor, pero que no se quedará hasta que se derrumbe el edificio. Está por ahí Andrea Stella echando leña al fuego, que cada vez que puede dice es que Verstappen le echa siempre la culpa al coche, ¿cómo se sentirán los integrantes del equipo y tal? Y me hace mucha gracia porque está ahí echando gasolina. Pero entonces... Sí, eso en público. Por detrás estarán llamándole, oye, Max, entonces, ¿cómo lo tenemos para el año que viene? No lo dudes, Totalmente. No, totalmente. Pero entonces, ¿tú crees que Max va a salir de Red Bull a final de este año, seguro? La historia nos dice que sí. ¿Cuándo has visto a un piloto que sea el mejor de su generación, que esté en su momento top, que venga de ganar 4 mundiales
y viendo que el equipo va a peor, que los síntomas para la nueva reglamentación no son los mejores, además, en este momento, y se quede allí a seguir achicando agua. No, no es lo habitual. Lo habitual es que se vaya al sol que más caliente. Recordemos, Verstappen, cuando debutó en Fórmula 1, no venía de hacer 5 temporadas con el Red Bull Junior Team, ¿eh? No, que va. Recordemos eso. Con lo cual, estaba entre Mercedes y Red Bull, y eligió Red Bull porque le daban el asiento ya. Sí. Con lo cual, no puede dudar. No es que no vaya a dudar, es que no puede ni debe dudar un piloto con su condición actual. Sería, por otro lado, un desperdicio para la afición y un desperdicio para la historia de la Fórmula 1, que eso ya lo hemos visto con otros pilotos. Lo hemos visto muy de cerca, Cristóbal, De cerca. pero bueno, el caso es que yo llevo apostando desde hace ya 1 año y pico por ese fichaje de Max por Mercedes y de hecho aquellos rumores que salieron de Aston Martin a mí no me... Es que no veo a Verstappen yendo a un Aston Martin que ahora a día de hoy tiene el 8º o 9º coche. O sea, por mucho que te digan Niwi y tal, y el año que viene, no sé qué tal, pero es que todo lo que se dice de Mercedes es que va a ser un motor de absoluta locura. Entonces, yo creo que al final intentará tirar para ese sol que más calienta, ¿no? Y el problema es lo que tú decías antes, ¿no? Ahora es él el que quiere dejar su asiento y quizá el coche que va a ser el mejor el año que viene, a lo mejor el jefe del equipo ya no lo quiere porque tiene pilotos buenos. Bueno, yo creo que sí que lo va a querer. Yo creo Yo que también sí lo que lo creo, va a ¿eh? querer. Yo también lo creo. Pero bueno, que a lo mejor por el camino se deja 10 millones de euros. Pues igual también, ¿no? Ese es el juego al que tienen que jugar. Y recordemos que Toto Wolff no solo es el jefe de equipo, es accionista del equipo. Sí. Con lo cual, esos X millones de euros que pueda regatearle en un momento dado a Verstappen son en parte suyos. O sea que no dudes que ahí hay también una parte del juego. Al final también es importante, y al margen del dinero, es también una cuestión de jerarquías, que entre siendo rey o emperador del equipo en un momento dado. Eso forma parte de las negociaciones, es Sí. normal. Y decía que esto que estábamos hablando sobre el Aston Martin que está tan atrás y que no parece un destino ahora mismo interesante para alguien que quiera ganar el título ya en 2026, Claro. me viene al pelo para el siguiente punto que tenemos que tratar. Pues vamos, ¿por qué no? Con ese siguiente punto que, bueno, vamos a hablar un poquito de zona media y ya has hecho un poquito de spoiler, ¿no? De Aston Martin. Se tendrá que hablar un poquito también, ¿no? Sí, no lo estoy viendo, pero Jesús, decía que la zona media cambió y cambiará. Creo que ese es el resumen del punto. ¿Por qué digo lo de cambió y cambiará? Bueno, cambió porque lo anticipamos en el anterior programa. Si no recuerdo mal, dijimos, cuidado porque es una zona fluida. Es que ahora está así y mañana está de otra forma. Eso nos permite disfrutar de esa zona media, la verdad. Es una zona media imprevisible. Aunque en Bahrein vimos que empezaban a cumplirse los pronósticos en el sentido de, uno, cuando hay menos curva lenta, el Williams sufre un poco más, ¿no? A más curva lenta, en teoría, el Williams va a ir mejor. En Arabia Saudí, por tanto, que hay menos curva lenta y hay más curva rápida, debería sufrir un poquito más el Williams. Mala noticia para Carlos Sainz, mala noticia para Alex Albon, mala noticia para James Bowles, a quien tanto le gustan las cámaras. Quizá menos mala noticia para Aston Martin. Hay que aferrarse, hay que agarrarse a ese clavo ardiendo. El Aston Martin ha demostrado que en su punto fuerte de las curvas rápidas es menos fuerte este año, pero ha demostrado que en los puntos débiles, que es la curva lenta, sigue siendo tan débil o más que el año pasado. Por tanto, vimos un Gran Premio de Bahrein absolutamente desastroso por parte del equipo Aston Martin. Maquilló como pudo Fernando, mientras pudo, pero como pasa siempre, ¿no? Las vergüenzas acaban saliendo a la vista, muy especialmente en carrera. Ya el año pasado ocurría así, salvaban el coche a una vuelta
pero cuando el patrón de degradación Ya. salía a relucir, acababa con todo. Y este domingo pasado en Bahrein acabó con todo. Vamos a ver qué pasa con las temperaturas, vamos a ver si Aston puede gestionar eso bien, porque es de la única manera de la que pueden acercarse al top 10. Y digo acercarse al top 10 porque creo que no van a estar. Creo que no van a estar. En ese sentido, muy bien el equipo Alpine, que siguen echándole la culpa al motor de no estar más arriba. Y madre mía, si tuvieran el motor Mercedes, entonces, ¿qué pasaría, no? Si realmente hay esas 2 décimas por vuelta de déficit solo de unidad propulsora, ¿qué hacemos con ese Alpine? ¿Realmente es un chasis extraordinario? ¿Realmente estarían peleando con el último, digamos, de los equipos top, quien se despiste un poco de los top, ¿no? Con Red Bull, por ejemplo, en algunas carreras. Lo cierto es que vimos un coche muy, muy interesante. Por la misma regla de 3 que acabamos de decir, bueno, pues quizá en Arabia Saudí están un poquito más atrás. Pero visto lo visto y un poco porque venimos de 3 carreras en las que no habían sumado ni un solo punto. Habían tenido ya algún destello. Creo que hubiera sido injusto decir que en Bahrein aparecieron de la nada. No, no es verdad. Vimos algunas vueltas rápidas ya en grandes premios anteriores que nos pusieron las orejas tiesas, pero aquí lo pusieron todo junto y fíjate el gran premio que hizo Gasly. Gasly fue séptimo Gasly y bueno, Y porque le pasa a Verstappen en la última vuelta. le pasa en la última vuelta, porque ya los neumáticos dijeron basta. Pero bueno, sexto, séptimo, Pierre Gasly con Alpine. Por supuesto, ha disparado los deseos de que Colapinto sea el segundo piloto. De momento está aguantando Duhan, que por cierto hizo un gran premio interesante, un gran premio digno y creo que sería repetir el error que hizo Lawson con Red Bull, de encaramarlo demasiado pronto o echarlo demasiado pronto. Las dos cosas creo que fueron erróneas. Sería repetir un poco lo mismo si echan a Duhan después de 4 grandes premios o 5, ¿no? No lo veo. Pero bueno, lo que quiero decir es que la zona media va a ser muy fluctuante. Y eso va a ser un elemento de diversión clarísimo. No vamos a ver lo mismo, la misma segunda mitad de la parrilla en Arabia de la que hemos visto en Bahrein. Seguramente. Cristóbal, no quiero que lo digas tú, porque no lo vas a decir, pero sí que lo voy a decir yo. Y voy a sacar pecho aquí por soymotor.com, por los codirectores, por Antonio, por ti también, que estuvisteis allí en Bahrein, que nos disteis una imagen de cómo estaba la parrilla de Fórmula 1, que era muy nítida esa imagen y estuvo muy bien tirada. Y claro, hubo gente en redes sociales que llegó a hablar de podios para Aston Martin. Así que, bueno, ahora está la cosa que de repente llegamos al Gran Premio de Bahrein y vemos al Aston Martin que se arrastra por la pista, que hay que decirlo, es vergonzoso. O sea, acabo de ver, es que me ha salido un tuit antes de Aston Martin del año 2023 que la gente lo está recordando ahora. Y es que me daban ganas de llorar. O sea, de hace un par de años ahora, el coche ha pasado de ser el segundo mejor de la parrilla a ser el penúltimo prácticamente. Y todo ese proceso se ha contado en soymotor.com, yo creo, de una manera muy, muy firme y muy segura. Y bueno, pues hay gente que no lo ha contado así. Hemos intentado ser profesionales, Jesús. Esto nos ha costado muchísimo hate en redes sociales, Sí. lo cual yo creo que debería hacernos reflexionar sobre qué busca el público en los medios de comunicación deportivos, que intentan hacer periodismo, que intentan buscar la verdad, que intentan desenmarañar algo que es prácticamente un laberinto, ¿no? Que es cómo funciona la Fórmula 1, cuáles son los equilibrios de poder, tanto dentro como fuera de la pista. Esto nos cuesta muchos palos a veces y aún así seguimos haciéndolo, pero hay veces que creemos tener la verdad en la mano, creemos haber labrado ese camino y lo que recibimos es hate y me parece que es absolutamente contraproducente para el aficionado, porque el aficionado se puede encontrar y ya se está encontrando
con voces que simplemente dicen lo que una parte de la afición quiere escuchar. Sea verdad o no, da igual. Es decir, aquí esto no va de aranceles, esto no va de el equilibrio económico mundial, esto no va a desencadenar una guerra. Pues digo lo que la gente quiere escuchar y se acabó. Bueno, no es nuestra política, no va a serlo, ya lo refrendo aquí. Y bueno, pues aquí vais a encontrar lo mejor que seamos capaces de desentrañar la verdad, que en un deporte en el que todo el mundo quiere ocultarla, pues a veces sale mal, a veces sale mal, pero otras veces se acierta. Y creo que de momento, en cuanto al equilibrio de fuerzas en este 2025, siempre volviendo a insistir en que la zona media se mueve bastante, eso también lo dijimos, pues creo que estamos en un buen lugar. Tal cual, no te quito una coma, pero precisamente hablabas de cómo funciona la Fórmula 1, cómo es este mundillo y tal, y bueno, el caso es que aprendimos también cositas de Bahrein, de cómo está este espectáculo y quizá algo del año que viene. Sí, creo que es la reflexión, una reflexión que vuelve a aflorar. Vimos que a la mínima que había un cambio en pista, eh, también cambiaba el espectáculo. Y me refiero al contraste Japón-Bahrein. No solo un contraste de equilibrio de fuerzas, de eso ya hemos hablado en el punto previo, sino de emoción en pista. En cuanto a vuelve la degradación del neumático, vuelven las posibilidades de adelantamiento que no tuvimos en Japón, vuelve el factor estratégico, que sí, aquí hubo un tema de safety car que de algún modo enturbió el trabajo de los equipos, pero se vio que había un trabajo estratégico mayor y también la actitud de algunos pilotos dentro de la pista, ¿no? Cuando hay una gran incertidumbre sobre si hay degradación o no la hay, pues vemos que toman el camino de en medio, se vuelven todos muy conservadores, salen con la estrategia más previsible y luego a lo mejor la modifican algo durante la carrera, pero eso normalmente va en contra del espectáculo en pista. Con lo cual, cuidado, porque cuando hay pilotos como Carlos Sainz que echan flores sobre los neumáticos Pirelli, a veces también puede ser algo negativo para la parte de emoción en carrera, ¿no? Y la parte de generar deltas, generar diferencias entre coches que en última instancia pueden traer adelantamientos. Cuando todo está tan cerca, si nada se sale del guión y no hay degradación, por ejemplo, pues sí, estás cerquísima del coche que hay delante, pero es imposible de adelantar, ¿no? Hemos hablado mucho sobre esa Fórmula 1 perfecta. Entonces, sí, ya hemos visto que hay ciertos caminos que son que es mejor no recorrer. Y es el del neumático más duro, el de la degradación súper controlada. Merece la pena ir por lo que vimos en Bahrein, que fuera como fuera los españoles, ganase quien ganase el Gran Premio. Es verdad que para McLaren es una ventaja, pero si aplicamos la técnica Rosalén, que decía yo el año pasado, ¿no? En la tele, o hace 2 años, de poner la cinta de Siva en la primera posición, o quizá en las 2 primeras, depende de lo torpe que esté Norris, pues ya tiene gran emoción, ¿no? Pues creo que hay que recuperar ese patrón y en vistas a un 2026 en el que todo cambia, tampoco sabemos ni de lejos cuál va a ser el nivel de espectáculo. Yo solo digo que pequeños cambios, una vez más, pueden tener grandes efectos. Estuve comentando la IndyCar en la televisión este fin de semana, en Movistar, y lo que vimos es una carrera en un circuito urbano que transcurrió íntegra sin una sola bandera amarilla. Yo llevo más de 30 años viendo la IndyCar. No recuerdo algo así. No recuerdo algo así. Y los cambios que ha habido, bueno, pues se restringen a un sistema híbrido que ha cambiado el reparto de pesos en el coche, que hace que se comporte ligeramente distinto, quizá una importación de pilotos europeos mayor de la que tuvimos en el pasado, pequeños matices. Y el resultado es que, voy a decirlo claro,
la carrera de Long Beach fue infumable. Y esto puede pasar también en la Fórmula 1, con lo cual, Sí. cuidado los experimentos con gaseosa. Creo que es algo que nos viene del contraste Japón-Bahrein y que vamos a ver qué pasa en Arabia Saudí, porque está un poco a medio camino entre los dos. Sí. Te estoy escuchando hablar sobre lo que pasó en Bahrein y eso, y no me queda claro, Cristóbal, si te gustó la carrera o no. Me gustó más que la de Suzuka. Hombre, a Me ver, gustó más que la de eso Suzuka. era difícil ya que fuera menos, ¿eh? No fue una carrera espectacular, seamos francos. La victoria estuvo clara en todo momento y las peleas, bueno, sí existieron, sí fueron mayores que en el Gran Premio de Japón y creo que mereció la pena ver el Gran Premio. No me sentí defraudado, no me sentí estafado. Creo que fueron 2 horas bien invertidas, muy bien invertidas, pero siempre queremos más. Eso también es verdad. ¿Qué es lo que nos tiene que consolar? Bueno, pues echar un ojo fuera. Echar un ojo fuera. En otros sitios, como en la IndyCar, pues a veces también hay carreras que son un auténtico tostón. Y yo creo que la Fórmula 1 y el aficionado a la Fórmula 1 se ha vuelto muy exigente en ese sentido. Con lo cual me gustaría reivindicar en este espacio la Fórmula 1 2025. Dentro de lo que cabe, creo que todavía es un espectáculo que merece la pena. Por eso digo, cuidado con 2026, a ver qué fabricamos.